El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que solo una es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Bueno, hoy escuchamos el pasaje en el que Jesús llega a la casa de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Cuando llegaba Lázaro a Betania, estaba cerca de Jerusalén, Betania, y siempre se llevaba a todos los más pobres. Así de que era una fiesta cuando Jesús iba a la casa de Lázaro, porque comían todos los pobres, todos los que vivían en la calle, todos se iban con él y a todos comían y comían muy bien. Por eso es que está muy apurada Marta, porque no solamente se trata de hacerle de comer a Jesús. Lázaro era muy rico. No se trata de que Marta estuviera barriendo, Marta estaba organizando. Dile que me ayude, hay que poner muchas cosas, hay que estar atento de todo lo que se ocupa para la comida, la preparación de la comida. Marta iba y venía, pero María Magdalena, se le dice Magdalena porque nació en Magdala, cerca del mar, en un pueblito pequeño hasta la fecha. No ha crecido mucho eso. Entonces, por eso es que le dice Marta a Jesús: ¿no te has dado cuenta que mi hermana me dejó sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Y Jesús le va a contestar eso: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Eso nos pasa a nosotros. Muchas cosas nos preocupan y nos inquietan. Y le dice Jesús, cuando solo una es necesaria. Fíjense en la diferencia que hay entre que nos preocupe y que nos inquiete, a que sean verdaderamente necesarias. A que sean verdaderamente necesarias. Y dice Jesús, María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, ¿cuál es la enseñanza que nos está dando Jesús aquí? Primero es estar con Jesús. Primero es estar con Jesús y luego servirlo. ¿Por qué primero estar con Jesús? Estar con Jesús primero para después servirlo con santidad. Ese es el elemento que falta en muchos lugares. La falta de santidad en los servidores de Dios ha ocasionado muchos problemas. La falta de santidad en Judas lo llevó a la traición de Jesús. La falta de santidad en los servidores que hay en las parroquias en todo el mundo, la falta de santidad ha provocado divisiones, conflictos, guerra de poderes, celos, envidias. Ha provocado mucho, incluso un antitestimonio muy grave con las personas que se acercan a Dios. Es
Y la persona se siente bien, dice, estoy sirviendo a Dios, pero cuando no se le sirve a Dios con santidad, le ocasionamos más problemas a Dios de lo que le resolvemos nosotros al venir a servir aquí con Él. Porque venimos a servirlo y con nuestro antitestimonio corremos personas que le costó muchísimo trabajo a Dios jalarlo hacia Él para que nosotros con tanta sencillez lo saquemos del camino de Dios, con nuestro antitestimonio, con nuestras faltas de amor, con nuestra falta de caridad. Por eso Jesús le dice a María Magdalena que había escogido, ella escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo María Magdalena? Porque dice que escogió la mejor parte Jesús. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella? Estaba escuchando y contemplando a Jesús. Es lo único que estaba haciendo. Escuchaba y contemplaba a Jesús. ¿Qué es lo grandioso de esto? Que escuchar a Jesús y contemplarlo te lleva a la santidad. A escuchar a Jesús y contemplarlo te lleva a la santidad. En cambio, servir por servir, pertenecer a un grupo parroquial, cualquiera que éste sea, simplemente servir nosotros, eso no santifica. Habemos sacerdotes que servimos a Dios de tiempo completo y no hay santidad. Muchos no somos santos. ¿Por qué? Porque nos falta primero estar con Jesús antes de estar a su servicio. Estar con Jesús primero, servir por servir, y llegar adelante de Dios a servirlo en el templo, eso no santifica. En cambio, si nosotros cambiamos la técnica y hacemos lo que Jesús nos enseña, primero estamos con Él, lo escuchamos y lo contemplamos, entonces vamos a quedar santificados y vamos a santificar. La prueba está en el Santo Cura de Ars. Miren, los párrocos, hay muchos sacerdotes, muchos en la iglesia santos, pero muy pocos párrocos. Muy pocos párrocos. Religiosos hay muchos santos, párrocos hay muy pocos. Dentro de esos pocos párrocos tenemos al Santo Cura de Ars. El Santo Cura de Ars, cuando lo mandan a aquel pueblo pequeño, miserable, ya cerca de la montaña, lo más lejos de París, lo mandan al Santo Cura de Ars. Él llega, nadie está acostumbrado a las misas, casi nadie va, el pueblito está lleno de cantinas, está lleno de todo lo que es pecado, nadie hacía caso. ¿Qué hizo el Santo Cura de Ars? Se fue al sagrario, pasaba todas las noches de rodillas delante de Jesús sacramentado. ¿Cuál fue el efecto de estar con Jesús, de contemplarlo, de escucharlo? ¿Cuál fue el efecto? Se santificó y santificó el pueblo. Se santificó y santificó el pueblo. Es el efecto que esto tiene. Entonces Jesús nos está diciendo aquí algo muy, muy importante. A través de Marta nos lo está diciendo a nosotros. No necesito tu trabajo. Primero necesito que seas mío. Eso es lo que dice el Señor. No necesito tu trabajo. ¿Qué es lo que le dice la Virgen a Juan Diego cuando se le aparece? Y dice Juan Diego, manda otro. Ella dice, son muchos los servidores que tengo, pero es necesario que tú vayas. A ti se te dio esa encomienda. Esa es tu misión. Es necesario que tú vayas, pero no porque no tenga más, sino porque Dios a cada quien nos ha regalado una misión. Bueno, aquí también el Señor dice, no necesito tu trabajo, primero necesito que seas mío. Y esto es lógico, porque si yo soy de Jesús, si yo confío en Jesús, si yo lo amo a Él, si yo me lleno de Jesús, Él se va a manifestar a través de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber milagros, que va a haber una vida sobrenatural. Va a haber una vida sobrenatural. Si yo no me lleno de Jesús, si yo no me lleno de Él, ¿qué es lo que van a tener todos? Van a tener tal vez un servicio, porque se celebran las misas, se celebran bautismos, se hace lo que se está pidiendo, entonces tendrán un servicio, tal vez un buen servicio, pero sin nada sobrenatural, sin milagros, sin conversiones, es decir, espiritualmente estéril.
Espiritualmente estéril significa sin vida. ¿Cuántos en las familias se sienten sin vida? No sienten vida, sienten que les falta, se ahogan, se asfixian, porque no hay una vida espiritual hacia la santificación. Y si no vamos hacia la santificación, mis hijos, no tenemos vida. Nadie lo puede tener. Esto se vive en las casas particulares y esto se vive en todas las parroquias del mundo. Esto es de una manera general. De una manera general, hay mucha esterilidad espiritual porque nosotros no estamos delante de Jesús. No estamos delante de Jesús primero para escucharlo, para contemplarlo y poder nosotros llegar a seguirlo, a servirlo con santidad. Ahora nos pasamos entonces a la primera lectura. La primera lectura nos va a iluminar sobre esto ya. Escuchamos a Abraham. Abraham está en sus tiendas, está en el desierto. Está en el desierto en ese momento, a él le va a dar Dios la tierra prometida, pero a su descendencia, no a Abraham. Abraham no va a poder gozar de la tierra prometida. Y entonces está en sus casas de campaña en el desierto y ve que vienen 3 hombres por el camino y sale al encuentro de ellos, se postra delante de ellos y les suplica que les permita servirlos. No pasen cerca de mí sin que me permitan servirlo. Por favor, déjenme darles de comer y déjenme darles un lugar para descansar. Y estos 3 personajes le dicen que sí. Pero resulta que al principio del capítulo, estamos hablando cerca del capítulo 8 del Génesis, el capítulo inicia diciendo, Dios visitó a Abraham. Así es como inicia. Dios visitó a Abraham. Entonces, ¿cómo supo Abraham? Muchos dicen, era la Santísima Trinidad. Puede ser, no se especifica. Y Dios puede visitarnos a través de uno de sus siervos también. Por eso no sabemos, pero Abraham vio algo, Abraham se dio cuenta de algo, porque Abraham va y se postra delante de ellos, les suplica que lo dejen ayudarlos y vean la manera como los va a ayudar. Él les pone la comida ahí y él se queda de pie. Él es el dueño de esas tiendas de campaña, estaba en el desierto. Sin embargo, él se queda de pie al servicio de estos 3 personajes. ¿Cómo supo esto Abraham? No sabemos. No se sabe cómo es que los reconoció Abraham. Pero lo que aquí vemos es que una vez que se sirve a Dios con santidad, porque Abraham iba hacia ese camino, Abraham era de Dios ya, una vez que se sirve a Dios con santidad, viene la fecundidad en nuestra vida. Una fecundidad que hace que la vida sea verdadera vida, que valga la pena vivirla. Hay muchas personas que no tienen una vida así. Hay personas que dicen, si a mí me dijeran que me regresaban en el tiempo y me preguntaran a qué edad quisiera regresar, yo diría, ni un día. Fíjense nada más la vida que se llevó, la vida que se vivió, una vida que no vale la pena repetir. Qué fuerte. Por eso es que necesitamos fecundidad de nuestra vida. Y esa fecundidad de nuestra vida se va a dar sirviendo a Dios con santidad. Cuando termina Abraham de servir a estos 3 personajes, uno de ellos voltea y le dice, ¿dónde está Sara? Está allá en la tienda. Bueno, le dice uno de ellos, dentro de 1 año regresaré. Y cuando regrese, Sara va a tener un hijo en sus brazos. Y Sara se ríe. Es que tenían cerca de 90 años. Cualquiera se reiría. Pero cuando Dios promete, es que Dios no necesita que las condiciones se den. No necesita nada. Entonces Dios le dice, pues para que no se le olvidara a Sara que se había reído de lo que Dios había dicho, su hijo se lo va a recordar siempre y se va a llamar Isaac, el hijo de la que se rió. Así se va a llamar su hijo, Isaac. Pero tenía 90 años, uno se queda asombrado. Aquí es donde vemos cómo conocer
amar a Dios, escucharlo, contemplarlo y servirlo con santidad trae fecundidad. No solo el servirlo, sino el servirlo con santidad. Si los papás conocen a Dios, lo aman y lo sirven, si lo escuchan, si lo contemplan, sus hijos van a saber hacerlo. Unos antes, otros después. La cosa es que alguien empiece en la familia, que alguien lo haga. No es todos juntos, no se puede. Hay algunos que necesitan ver el ejemplo. Entonces ustedes tienen que recorrer el camino como papás. Tienen que recorrer el camino para que sus hijos lo vean. No importa que no lo sigan de momento, lo seguirán más tarde. Pero los van a seguir porque van a conocer el camino. Al dar Dios, cuando nosotros lo servimos con santidad, hay fecundidad, decíamos, pero no solamente fecundidad en cuanto a la procreación de hijos, no, en todo lo que es referente a nuestra vida. Hay fecundidad en la intercesión de Abraham. Hay fecundidad en la intercesión de Abraham. De repente Dios le dice a Abraham, es su amigo, le comparte Dios los pensamientos que él tiene, es su amigo. Por eso necesitamos ser amigos de Dios, no solo servidores de Dios, amigos de Dios. Y entonces Dios le dice, voy a ir a Sodoma y voy a destruir Sodoma. Y entonces Abraham empieza a interceder por Sodoma, porque allí en Sodoma está su sobrino Lot. Está ahí su sobrino Lot. Y entonces empieza a interceder. Fíjense lo que es Dios con un servidor suyo que lo sirve con santidad. Entonces Dios le dice, voy a hacer esto. Y entonces él se opone a la voluntad divina, pero con humildad. No se enoje, mi Señor. A ver, pero ¿a poco si hubiera 100 justos allí, vas a destruir toda la gente y a esos 100 justos también se van a ir ahí? Y Dios escuchándolo, si hay 100 justos, no destruiré la ciudad. Dios accediendo a la petición de Abraham. Tal vez no haya 100 justos, tal vez sean 80, y luego tal vez sean 50, tal vez sean 40, llegó hasta 10. Y no había nadie. Ni Lot no se salvó por ser justo, sino por la intercesión de Abraham, porque era sobrino de Abraham. Fíjense la intercesión, cómo Dios escucha a sus servidores. Cómo Dios escucha a sus servidores. Hay también una fecundidad. Por ejemplo, esta mujer era estéril y la fecundidad de Dios destruye esa infertilidad que vivía Sara. Y entonces los dos, siendo ancianos, 90 y tantos años, tienen un hijo llamado Isaac. La fecundidad también en los bienes materiales. Servir a Dios. Acuérdense que los sirvientes de Salomón vestían lujosamente, es lo que más le asombró a la reina de Saba. Pero ¿cómo es posible que hasta los sirvientes más sencillos visten de gala? Imagínense los sirvientes de Dios como deben de ser. Imagínense los sirvientes de Dios. Por eso es que cuando hay un servicio santo a Dios, hay una fecundidad de bienes materiales. Abraham era rico. Dice la misma palabra de Dios en el capítulo 13 en el Génesis, que Abraham era muy rico, que tenía mucho ganado, tenía mucho oro y mucha plata. Era muy rico Abraham, un servidor de Dios. Un simple servidor de Dios. Cuando nosotros nos servimos a Dios con santidad, podemos tener mucho. Es más, una persona puede tener un buen sueldo, muy grande su sueldo, y no le alcance para nada. No importa cuánto ganan, no les alcanza para nada. Por eso es importante la fecundidad. No es porque alguien dijera, yo tengo dinero, entonces no ocupo. No, es que todos ocupamos que el Señor nos vaya guiando. Hay una fecundidad en bienes materiales, incluso físicos. Sansón, ¿qué es lo que tenía Sansón? Una fuerza descomunal. Él solito era capaz de enfrentar a todo un ejército. Esa fecundidad en los bienes materiales. Pero también hay fecundidad en los bienes espirituales. Servir a Dios con santidad da mucho. María Santísima, la Virgen María, es rica en gracia santificante. Todos los demás los llamamos santos. Solo María
le llamamos santísima. Solo ella, todos los demás son santos. Ella santísima, ella es rica en gracia santificante. Ella es rica en gracia santificante. Salomón fue rico en sabiduría. Salomón fue rico en sabiduría. Elías fue rico en un poder de hacer milagros. Hizo bajar 3 veces fuego del cielo. Baje fuego del cielo. Y bajó el fuego del cielo. 3 veces hizo bajar fuego del cielo. Elías, Daniel, el profeta Daniel también, rico en protección divina. ¿Cuántos enemigos tenía el profeta Daniel? Y nunca le pudieron hacer nada. Y cuando engañaron al rey y lo hicieron que lo aventara a la cueva de los leones, ni un solo león lo tocó. ¿Les quitaría Dios el hambre o no permitiría que lo vieran? No sabemos. Como si no se hubieran dado cuenta los leones que allí estaba Daniel. Ni uno lo tocó. En cambio, cuando el día siguiente el rey va a buscarlo y lo encuentra vivo, lo saca de la cueva de los leones y avienta a la cueva de los leones a los que hicieron esa trampa. Apenas iban cayendo, ni uno llegó al suelo cuando los leones brincaron y los desgarraron en el aire. Ni siquiera llegaron al suelo. Estos son los bienes espirituales, incluso en protección. Incluso en protección. También hay una fecundidad de triunfo en los triunfos. Hay fecundidad en los triunfos y triunfos en cosas imposibles. Fíjense, estando Lot en Sodoma, se hace una guerra, se juntan 5 reyes para atacar. Sodoma se juntan 4 reyes para defenderse. Son 9 reinos. 9 reinos que se involucraron en la guerra. Se desata la guerra y pierde el rey de Sodoma y se llevan a los habitantes de esclavos y allí estaba Lot. Entonces se llevan a Lot, sobrino de Abraham, de esclavo. Alguien corre y va con Abraham y le dice: tu sobrino se lo llevaron esclavo. Fíjense, estamos hablando de 5 reinos. Se viene Abraham con 318 hombres. Se viene Abraham, los alcanza, se espera que se haga de noche, les cae de noche, los vence, les quita todo, recupera a su sobrino. Son triunfos impresionantes. Es que el rey de Sodoma no había podido. Era todo un reino y no pudo hacer, y era unidos con otros 3 reinos, 4 reinos, 5 reinos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Es que cuando Dios da la victoria, la da. ¿Por qué en la piedra de este joven David derrotó a aquel soldado que era especialista en la guerra? Porque Dios le regaló a David la guerra. Le regaló el triunfo. Dios nos puede dar fecundidad en triunfos, en cosas incluso imposibles. Imposibles si nosotros le servimos con santidad. No solamente servirle, sino servirle con santidad. Hay muchas mamás que han pedido por muchos años por sus hijos, por su esposo o esposos por la esposa, muchos años, y como que no han visto los frutos de sus oraciones. ¿Por qué? Y algunos de ellos sirven en las parroquias, tienen algún ministerio, están encargados de alguna cosa y sin embargo pareciera que Dios no les escucha. Entonces hay que poner la atención en esto, si se está sirviendo con santidad, porque servir con santidad a Dios correspondería en una vida natural a una persona que, imagínese, tiene mucho dinero y tiene una empresa muy grande y entonces tiene muchos trabajadores ahí, y cualquiera de los trabajadores, vamos a hablar del más sencillo, el que le toca barrer allí, es un servidor ahí y es un servidor de confianza. ¿Cuánto pueden alcanzar los servidores de confianza? Puede llegar un empresario a ver y ya cerraron las puertas, y si ve al que está ahí barriendo y le dijera: oye, no le puedes decir por favor que llegué, dile que a ver si me hace el favor de atenderme, y el servidor le dijera: ahorita le digo, usted no se preocupe, ahorita yo voy para allá. Tienen acceso a todo. Cuando son servidores de confianza, les dicen: ten las llaves, tú abres, tú cierras,
llévate las llaves a tu casa, tú encárgate. Y a esos servidores se les escucha. Eso es lo que nosotros debemos de ser, no servidores de confianza de Dios, sino servidores santos, y entonces seríamos más escuchados por Dios, seríamos más escuchados si los papás fueran buenos servidores o servidores santos de Dios, siempre serían escuchados y serían poderosos intercesores delante de Dios por sus hijos. Pero si su amor o su servicio a Dios es muy pobre, entonces también es muy pobre la intercesión. También es muy pobre la intercesión. Se contrata a una persona que está encargada de un área de allá. Ya no hablamos del que barre, sino del que está encargado de un área, pero no es de confianza del dueño de todo. No sirve de nada. No sirve. Tiene nada más acceso a su trabajo y lo tiene limitado. Vean qué importante es ser de confianza en las cosas de Dios, ser santos, un servicio santo. Si tu amor y tu servicio a Dios es muy pobre tu intercesión. Ay, te la llevarás pidiendo y pidiendo y pidiendo a Dios mucho tiempo sin ver frutos, sin rescatar a tus hijos, sin ver cambios en la familia, en tu esposo o en tu esposa. ¿Por qué? Lo que dijo Jesús. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Una es necesaria para que alcances todo. Una es necesaria. Escucha, contempla y sirve con santidad a Dios. No se puede empezar al revés. No se puede empezar sirviendo. No, porque empezaríamos sirviendo sin santidad. Y empezar a servir sin santidad es crearle conflictos a la persona que nos ha tenido confianza, es crearle conflictos. Por eso necesitamos servir a Dios, pero servirlo con santidad. Servir a Dios con santidad implica que lo conoces, implica que conoces a Dios y que estás lleno de Él. Eso es lo que implica servir a Dios con santidad. Pero hay que tener en claro algo para que no nos vayamos a lastimar con Dios inútilmente. Cuando alguien sirve a Dios con santidad, no por eso Dios está obligado a quitarle la infertilidad o darle fecundidad en lo que le pida. No está obligado Dios. Si yo sirvo a Dios con santidad, no por eso Dios queda sujeto a mí. No, me escucha. Eso es mucho, me escucha, pero no queda sujeto, no queda obligado Dios a mí. Yo sirvo a Dios con santidad y Dios me da lo que Él quiera darme. No solo lo que yo le pida y no siempre lo que yo le pida, me va a dar lo que Él quiera darme y eso es mucho mejor. Porque qué tal si yo voy con Dios y le digo, Señor, por favor, quítame los callos, por favor, mira, me duelen mis callos, quítame los callos, y Dios me quita un cáncer que está empezando y que todavía no tenía síntomas. Y yo dijera, ay, Dios no me hace caso, no me quiere porque no me quitó los callos. Acaba de quitar un cáncer que ni siquiera sabías que tenía y que apenas iba a empezar a crecer. Hay que aprender, por eso hay que confiar en Dios, hay que conocerlo, por eso hay que estar con Él. Por eso se empieza de rodillas como María Magdalena a los pies de Jesús, mirándolo y escuchándolo, contemplándolo y escuchándolo. Y van a ver que nuestra vida va a ser fecunda, va a ser una vida que vale la pena vivir. Va a ser una vida en la que si nos dijeran, ¿quieres repetirla? Podríamos decir que sí. Ahorita, ¿cuántas personas dirían sí? Si te dijeran, ¿quieres volver a empezar tu vida? ¿Cuántas personas dirían, sí quiero volver a empezar, a repetir todo lo mismo que has vivido? ¿Qué dirían otros? No, si lo quieres zafarme ya de todo esto, como que otra vez empezar a vivir todo. Hay que hacer una vida fecunda, mis hijos. Una vida fecunda, y eso solamente se da si nosotros cumplimos con estas características que el Señor nos dice hoy. Entonces, servir a Dios con santidad no significa que le vamos a poder tronar los dedos para que nos dé lo que le pedimos. No, significa que Él nos va a escuchar, pero Él nos va a dar lo que Él quiera. Él nos va a dar lo que Él quiera y eso es mejor porque Él sí sabe lo que necesitamos. Nosotros no alcanzamos a saber eso. Vemos lo urgente
pero solamente Él ve lo que es verdaderamente necesario. Marta también va a alcanzar, como está sirviendo a Jesús, va a poder alcanzar la santidad, va a poder servir a Jesús con santidad, con una fe muy firme, Marta. Pero ¿por qué es importante la santidad? Porque la santidad garantiza la salvación. Si Dios me hace el milagro de sanar de mi cuerpo, ¿garantiza mi salvación? No. Si Dios me regalara mucho dinero y mucho poder económico, ¿garantiza mi salvación? No. Si Dios me regala santidad, sí, es lo más grande que Dios nos puede dar, la santidad. Es lo más grande, por eso es contemplarlo, por eso es escucharlo, por eso es conocerlo, amarlo y servirlo, para poder servirlo con santidad. Si Dios se manifiesta a través de mí, habrá milagros y Dios va a traer a todos hacia Él a través de mí, pero va a atraerlos hacia Él, hacia Él. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en esta semana nosotros? Pues tenemos que buscar un espacio al día, 2-3 minutos, porque a muchos les va a resultar imposible y a otros insoportable el silencio. Es importante el silencio para poder escuchar a Dios. Les platicaba yo de aquel monje que pasó 50 años haciendo la misma oración. Jesús, por favor, dime algo, 1-2 palabras nada más, es lo único que te pido, ya con eso voy a ser feliz. Mañana, tarde, si se despertaba en la noche, la misma oración. Señor, permíteme oír tu voz, Señor, permíteme oír tu voz. 50 años pidiéndoselo. A los 50 años escuchó la voz de Dios que le dijo, pues cállate. Es que mucha gente dice, como ya recé el rosario, ya hice mi oración. Tú hablaste, ¿y a qué horas habló Dios? ¿A qué horas habló Dios? Necesitamos hacer silencios para que Él hable. Dios no va a hablar encima de lo que tú estás diciendo como nosotros. Está hablando, Él, no, fíjate, y nosotros metemos por encima, levantamos la voz. No, Dios no va a hacer eso contigo nunca. No te callas, no habla. Porque tú estás hablando, respeta que tú estés hablando. No va a hablar por encima de ti, no va a tronar por encima de ti. Te va a dejar, no lo dejas hablar, no habla. Por eso necesitamos aprender a estar en silencio. No estoy diciendo que no recen el rosario, no, hay que hacerlo, pero hay que buscar un momento. Si pueden después de hacer sus oraciones, como el rosario, alguna novena, alguna cosa, si pueden después de eso hacer un momentito de oración, qué bueno. Si no, busquen otro momento para hacer un momento de oración. Se van a dar cuenta que nuestra mente está demasiado dispersa y se nos hace muy difícil el silencio. Por eso la gente llega a su casa, prende la televisión, prende el internet, se sube al carro, le prende al radio, siempre ruido. Cuando ven la televisión y ven el internet, el TikTok y todo eso son imágenes, ideas, cosas, se acelera la mente. Luego apagan todo eso, se sientan y quieren rezar. No se puede. Tendrías que estar tranquilo, tendrías que estar en paz. Tu mente está acelerada, ¿qué vas a poder hacer? Rezar acelerado, es lo único que se va a poder hacer. Rezar, no orar, rezar. Por eso es importante dejar momentos de silencio. 3 minutos, no, fíjense, no estamos pidiendo mucho. 3 minutitos callados delante de Dios, no pensando en cualquier cosa, sino atentos a Dios. Dice el Salmo, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora para ver si le da alguna indicación, así debe estar el alma contemplando, fijos los ojos en Dios, no necesariamente rezando, esperando, ¿qué quiere Dios? ¿Me quiere decir algo? Porque Dios puede hablar al pensamiento y puede hablar al corazón, no necesariamente nos va a hablar a los oídos. Puede hablar al pensamiento o puede hablar al corazón. Hay que guardar silencios,
guardar, insistir, estar delante de Dios sin estar pensando en otras cosas. No es fácil. Y para algunos hasta les va a dar miedo el silencio porque no están acostumbrados a él. Vamos a llevarnos eso como tarea, buscar un momento, 3 minutos nada más para guardar silencio, exterior e interior. Exterior e interior. Entonces, de estar en una posición que te ayude a no dormirte, pero tampoco que te esté doliendo algo, porque tu atención se va a centrar donde te duele, sino lo mejor, pues lo que te ayude más para estar en ese momento en silencio, como cuando uno espera que la otra persona nos diga algo. Estás esperando eso. Así es como tenemos que estar delante de Dios. No es fácil. ¿Por qué los hijos no entienden? Porque no pueden guardar silencio mental. Mira, vas a ir ahorita y vas a ir con tu abuela y vas a decirle a tu abuelita, y sí, ¿entendiste? Sí, lo del Señor, pero ¿me dejas ir ahorita a la tienda? Te estoy diciendo que vas a ir con tu abuela, ¿no oíste? Sí, pero ¿puedo ir a la tienda? Es que no está escuchando nada. Está centrado en su propia idea. Podemos estar nosotros delante de Dios, pero con toda la mente saturada de nuestras propias ideas, en silencio de todo lo posible. Pero no, si se puede un silencio exterior, qué bueno. Si no se puede un silencio exterior, es un silencio interior. Decía Santa Teresita, debo buscar mi encierro dentro de mi corazón. Aquí, no importa lo que está pasando a mi alrededor. No es de que hasta que todo sea perfecto a mi alrededor yo voy a poder. No. Es lo que tenemos, lo que es posible, de acuerdo a nuestras circunstancias. A lo mejor alguien vive a un lado de la vía del tren y cada rato está pasando el tren. Aprende a guardar silencio aunque esté el ruido del tren. Aprende a estar en silencio. Tenemos que aprender. Eso es lo que nos vamos a llevar de tarea. Ahora también les invito a pensar, si ustedes no se han puesto a servir a Dios, busquen en qué lo van a servir. Pero primero es estar con Él. Primero es la formación en nosotros, estar con Dios y escucharlo para poder amarlo y después servirlo con santidad. Primero eso. Lo demás nos lo va a dar Dios por añadidura. Todo lo demás nos lo va a dar Dios por añadidura. Hay en el internet hay muchos ejemplos, está repleto de esos ejemplos, ¿no? Hace poco estaba yo viendo en internet de un muchacho que se aventaba, no sé cuánto, se aventaba como 2 horas caminando para llegar a la tienda donde trabajaba, era un buen trabajador, era muy valorado por todos ahí, y luego se regresaba 2 horas caminando a su casa. Cuando se da cuenta el jefe que él tenía ese problema, le compró casa y le compró carro, porque era un buen trabajador. Eso es lo importante, por eso es tan importante ser servidores santos. Dios te va a dar lo que ni siquiera le pides. Pero cuando hagas un servicio santo, si no sirves, busca la manera de cómo hacerlo. No se trata de que hagas lo que tú quieras, sino que hagas lo que Dios espera que tú hagas. Eso sí se trata. Entonces, si tú no estás sirviendo a Dios, busca cómo hacerlo. Si ya lo sirves a Dios, busca si ya lo estás sirviendo con santidad. Si no, entonces empieza buscando momentos de silencio. No es déjalo de servir, no, qué bueno que lo sirva uno, tratando de no estorbarle tanto, pero buscar momentos para estar en silencio con Dios, y en ese silencio delante de Dios, Dios nos va llenando de Él. Y allí es donde se transforman las vidas. Esto es lo que entonces nos vamos a llevar de tarea, y vamos a pedir a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Vamos a expresar